10 de la mañana con 35 minutos y vamos a nuestra sección de los días viernes, quedándonos en particular con el trabajo del Consejo Constitucional durante la semana, y hoy día nos acompaña el académico de la Facultad de Derecho de nuestra universidad, Luis Boadilla, a quien ya saludamos a esta hora. ¿Cómo está, profesor? Muy buen día. Hola Rodrigo, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, y bueno, y con bastante interés de ir entrando en algunas de estas temáticas que han estado marcando ya el trabajo de frentón en las enmiendas, profesor, en las enmiendas que han sido presentadas, que superan ahí el millar de enmiendas, así que queremos empezar también a conversar y comentar con usted. Y una de las que ha estado marcando esta semana tiene que ver con el diálogo en torno a la figura de esta Corte Constitucional, que debería estar ocupando o haciendo las veces de Tribunal Constitucional en esta nueva Carta Magna, y que ya de frentón el nombre está generando cierta controversia, si dejarlo como Corte Constitucional, como dice el anteproyecto, o dejar la denominación tradicional de tribunal. Pero además, desde la perspectiva ya más de las características y la forma como funciona este tribunal, el comisionado Domingo Lovera también estuvo abordando el tema de la cantidad de integrantes. Actualmente son pares los integrantes que existen en el Tribunal Constitucional, y la gran discusión es si es que se establece impares en la próxima Carta Magna, y la cantidad. Hay quienes plantean una cantidad de 9, otros 11. Está siendo un tema de debate la figura del Tribunal Constitucional o Corte Constitucional. Sí, lo que pasa es que actualmente tú sabes que el tribunal está integrado por 10 ministros. Exacto. Bueno, en el papel, creo que hay que completar 2 cupos, ¿eh? Pero es un número par si tú te fijas. Entonces, ¿cómo se resuelve finalmente el posible empate que se puede producir a través del famoso voto dirimente del presidente o presidenta? Y eso es lo que en el fondo le incomoda a ciertos sectores. Pero ojo, aquí es una incomodidad momentánea, porque como hemos hablado muchas veces anteriormente, el Tribunal Constitucional es el malo de la película dependiendo de la situación. Recordemos eso. No es un enemigo constante, Sí. digamos. A veces vota a favor de la derecha, a veces vota a favor de la izquierda. Yo aquí lo que veo preocupante, Rodrigo, es que básicamente el sistema de nombramiento va a ser prácticamente el mismo que el de la Corte Suprema, el actual de la Corte Suprema, que es con intervención de la Corte Suprema, del Presidente de la República y del Senado en la ratificación. Y personalmente a mí no me gusta este sistema. Lo que siento, mira, si tú te fijas, una de las grandes críticas que se le ha hecho siempre al Tribunal Constitucional es su perfil político, ¿cierto? Está muy politizado. El cuoteo, ¿no? Que se le dice también que hay. No es un tribunal... Exactamente. Bueno, resulta que si para escapar de este cuoteo había que redactar una nueva constitución para mejorar algunas condiciones de un tribunal que diese garantías a todo el mundo por igual, creo que la misión no se va a cumplir, honestamente. Esto es otra forma de cuoteo, es lo mismo. O sea, nuevamente tenemos que bajar un poco la expectativa, porque yo creo que le quiero contar a los auditores que en la Corte Suprema también hay grupos de presión y grupos de poder. Todos los grupos de interés que ustedes se puedan imaginar están presentes en la Corte Suprema. ¿De acuerdo? Sí. Uno dice, no, son jueces imparciales e independientes. La verdad es que tal cosa es difícil de conseguir. Entonces, imagínate, la quina, para poder ser candidato, la quina es una lista de 5 candidatos. La formaría la Corte Suprema, ¿cierto? Donde todos los poderes, no sé si fácticos, pero los grupos de interés y de presión que existen van a tratar de hacer lo suyo. Se supone que eso siempre es por un concurso público de antecedentes, y se tendrá en cuenta siempre la trayectoria académica o profesional, ¿cierto? Claro. Bueno, después esto pasa al presidente de la República, o sea, ya empieza a politizarse el asunto, y después, ¿para qué te cuento lo que pasa en el Senado? Porque finalmente, veamos solamente el último año de gobierno del presidente Boric, que tuvo dos fracasos bien sonados. Sí. En el Senado cuando quiso nombrar fiscal nacional. La tercera fue la vencida, finalmente. Entonces, por esa razón, yo creo que finalmente no veo una respuesta, una solución, una propuesta novedosa para tratar de reducir la politización de estos nombramientos.
Yo he sido súper crítico con figuras que han sido nombradas parte del Tribunal Constitucional. Ujú. María Luisa Graham no es una abogada destacada, nunca lo fue. Y sin embargo, como trabajó en segundo piso con el presidente Piñera entonces, finalmente, el estándar que debería fijarse, y yo lo extraño, Ujú. es finalmente que sean personas de probada trayectoria profesional y académica. Eh, y ojalá con la mayor trascendencia posible de participación política. Claro. Profesor, Todos, también dime. entrando un poquito en lo que nos planteaba, los mecanismos y la forma en que se va a estar decidiendo los integrantes de esta Corte Constitucional o Tribunal Constitucional, y mirando un poco la experiencia en otros lados donde existe también esta figura, para innovar, ¿ah? Y poniéndonos en un escenario de innovación, va a ser complicado también a las alturas que estamos en cuanto a la revisión de enmiendas, pero ¿qué sería lo óptimo entonces a la hora de ir definiendo quién podría ser quien designe estos integrantes? No, o sea, yo creo que me parece que aquí debería intervenir la Corte Suprema Ujú. y, y debería elegirse básicamente por un concurso de antecedentes y debería resolver la Corte Suprema, simplemente. Yo creo que no, no me gusta la intervención del mundo político, finalmente, porque aquí viene la negociación, ¿me entiendes? Claro. Y ese es el problema. Por último, un concurso público de antecedentes donde los postulantes hacen una exposición que nadie ve, por cierto, pero están en el canal de YouTube de la Corte Suprema, se pueden ver. Generalmente los oponentes de estos concursos presentan hacen una presentación donde explican su plan de acción, bla, bla, bla. Y básicamente tendría que hacerse como lo que ocurre en un concurso público, donde Sí. tienen que haber factores definidos, donde se tienen que poner. Además, también va a sonar un poco radical lo que yo digo, pero aquí debería ser candidato ninguna persona con militancia Profesor, vamos política. a hacer una nueva conexión. Ahí estábamos perdiendo un poco su señal, ahí nos quedamos un poquito a la espera de poder escuchar lo que nos estaba planteando. Teníamos ahí cortes a ratos, así que vamos a tratar de mejorar entonces esa comunicación que tenemos en esta sección, como le decíamos, de la semana en el Consejo Constitucional, hoy día con el académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Santiago, Luis Bobadilla. En este caso estábamos hablando de la figura de la Corte Constitucional que está establecida en el anteproyecto y que está siendo objeto de discusión particularmente en lo que es el Consejo Constitucional, pero en la Comisión de Función Jurisdiccional y Órganos Autónomos. Ahí es donde se ha estado estableciendo entonces esta discusión, y particularmente el análisis de las enmiendas. Y ahí estábamos escuchando al profesor en torno a esta figura de que la designación de los integrantes de esta Corte esté Pública y Senado no innova demasiado de lo que se está haciendo actualmente. Es lo que nos ha señalado entonces el profesor. Y ya tenemos nuevamente la comunicación para ir entrando a esa mirada más radical, profesor, que nos iba a plantear. Ahí justo partimos la comunicación. Sí, hola. Bueno, cosas de la tecnología. Sí. Mira, lo que pasa es que a mí lo que me incomoda de forma personal, y obviamente pues, todos pueden tener una opinión diferente a la que yo tengo, pero a mí no me gusta o me gustaría que la intervención política se reduzca al máximo. Ya. Porque creo que finalmente eso es lo que es uno de los factores principales por los que el Tribunal Constitucional siempre ha sido objeto de polémica, bueno, en realidad desde el año 2005 en adelante, porque antes del 2005 era un tribunal boutique, chiquitito, que veía pocas causas y que en realidad se le daba poca bola en buen chileno hasta esa época, digamos. Cuando con la reforma del Sí, 2005 se le transfirieron muchas atribuciones, ahí cobró importancia. Yo creo que debería avanzarse hacia un procedimiento concursal muy objetivo, con parámetros muy claros para poder ponderar los méritos de cada uno de los concursantes. Y además, extremando aún más, yo pondría, por ejemplo, una prohibición de militar en partidos políticos para poder ser candidato. Porque creo que de verdad todos tenemos una mirada política de la vida, todos tenemos una cierta opinión, pero creo que el juez tiene que tener
figura muy virtuosa y tiene que estar lo más distante posible del conflicto. Entonces, yo creo que esa sería la solución del plan. Creo que el gran tema acá del Tribunal Constitucional es su configuración política, realmente. Profesor, para ir avanzando también en otras temáticas que nos gustaría revisar con usted, queremos quedarnos con algunas de las propuestas que han surgido al alero de la Comisión de Sistema Político. Una de ellas es el referendo y participación política para adolescentes de 16 años, que estuvo dentro del debate. Hay elementos o enmiendas al anteproyecto donde se plantea que el derecho sea obligatorio, obviamente, desde los 18 años, pero voluntario desde los 16. Eso en uno de los elementos que se discutieron durante esta semana. Y lo otro, y que de seguro va a seguir dando que hablar, tiene que ver con los escaños reservados para los pueblos indígenas. Ahí también han habido algunas aproximaciones al tema. La presidenta del Consejo, sin ir más lejos, que integra esta comisión, planteó que darle un número fijo de escaños puede ser desproporcional a uno de los argumentos que se estaban entregando. Pero lo dejo ahí también la palabra, profesor, para entrar también en estos dos temas, que han estado más de una ocasión revisados y analizados por diferentes instancias. Sí, bueno, lo del voto joven, como se le llama normalmente, me parece súper interesante. Bueno, en Argentina tú sabes que se estableció este derecho de voto joven hace ya varios años ya, el gobierno el segundo gobierno de Cristina Fernández. Y mira, yo te diría lo siguiente, yo creo que abrir espacios de participación es siempre positivo. Yo creo que no hay que tenerle miedo y creo que finalmente aquí hay que entender una cosa. Los que creen que hablar de voto joven es que un cierto sector de la política se apodere de esos votos, es un error. De hecho, te paso un dato. Sí. El fin de semana en Argentina hubo unas primarias. Exacto, ¿cierto? las PASO. Las PASO, ¿cierto? Las PASO que contaron con voto joven, entre 16 y menos de 18 años. Y fíjate que ese fue el voto joven, mayoritariamente ese voto joven votó por Milei, por ejemplo. Entonces, ¿qué veo yo? Que la derecha acá le tiene miedo al voto joven, porque cree que es patrimonio exclusivo de la izquierda. Y la izquierda, por otra parte, lo defiende con ardor porque cree que el voto joven siempre va a estar de su lado. Finalmente, yo creo que el voto joven es súper líquido finalmente y va a avanzar, digamos, siempre va a ir en contra del status quo. ¿Sí? Así que, por lo tanto, yo creo que no hay que tenerle miedo a discutir este asunto. Yo creo que finalmente, mientras más responsable, yo soy creyente de que mientras tú más responsable hagas a una persona, más confíe en esa persona, más chances va a tener que esa persona tome conciencia de ciertas cosas y asuma responsabilidad. Y eso va a implicar además un mayor esfuerzo de las candidaturas y postulantes de poder llegar también a ese voto joven. Exactamente, de hecho, bueno, creo que uno de los puntos frágiles de nuestra política, realmente la oferta es muy mediocre, entonces, ¿creen que haciendo un par de videos en TikTok van a entusiasmar a la juventud a la que va a hacer el ridículo? Pero bueno, yo creo que es bueno esto, discutirlo finalmente. Mientras nosotros más responsabilidad le damos a los jóvenes, más comprometidos, más chances de que se comprometan. Así que yo creo que no hay que tenerle miedo a agrandar la democracia, siempre es bueno. Y respecto a los escaños reservados, yo la verdad es que acá nuevamente voy a decir algo muy impopular, pero a mí no me gustan las cuotas, de nada. Porque yo creo que finalmente atentan contra la igualdad ante la ley y en el fondo se terminan generando un privilegio. Yo creo que finalmente yo creo que si queremos estimular la participación política, lo que hay que hacer es tratar de flexibilizar lo más posible las barreras de entrada para que cualquier independiente pueda participar de la vida política, incluido a los pueblos originarios. Indígenas, a los pueblos originarios, exactamente. Entonces, pero personalmente a mí no me agradan mucho los escaños reservados porque creo que finalmente son una distorsión de lo que la gente quiere, pues finalmente. Pensemos lo que siempre, por ejemplo, a propósito de las últimas convenciones o Consejo Constitucional, han habido varias mujeres que han quedado afuera por la corrección. Entonces, finalmente tú estás alterando la opinión de la gente con estas cuotas.
Entonces, bueno, es que finalmente es una discriminación positiva, remedia ciertos desequilibrios, pero bueno, finalmente la democracia se trata de escuchar el veredicto de la mayoría. Entonces, yo lo veo complicado. Mira, hablando en términos bien prácticos, yo veo bien difícil que se consagren escaños reservados en el texto. Uh-huh. ¿Y por qué te lo digo? Porque nuevamente acá a la derecha no le gusta esto. Entonces la derecha va a insistir, probablemente esto es un bloque no solamente republicano, sino que este es Chile Vamos republicano. Yo creo que van a insistir con la idea de que los escaños reservados queden entregados a la ley. Sí, que es parte también de lo que planteaba el comisionado Sebastián Soto, profesor. Ahí también decía que la participación de los pueblos se puede promover por varias leyes. Exacto. De hecho, yo creo que no necesariamente tiene que estar en la Constitución, y te lo digo nuevamente por qué. Porque el problema es que la Constitución es no entender que es una Constitución. Una Constitución es un marco jurídico, ojalá que se mantenga el mayor tiempo posible, estable y sin modificaciones. Todo lo demás, los vaivenes de la política, los fenómenos que se vayan presentando en la sociedad, pueden ser abordados de forma mucho más eficiente y flexible y rápida, porque se requiere menos quórum, a través de leyes. O sea, digamos que dejar esto delegado en la ley y no en la Constitución no es negar un tema, o no es dejarlo fuera del campo de discusión, realmente. Bueno, son parte de las discusiones que se están dando en el Consejo Constitucional, ya revisando las enmiendas, como lo hacíamos patente en esta conversación con el profesor Luis Bobadilla, académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Santiago. No me queda más que agradecerle por el tiempo que siempre se da con nosotros para poder con cierta recurrencia ir analizando este trabajo que, ya lo decíamos, está en una etapa bien importante, que son las enmiendas. Muchas gracias, profesor. Buen fin de semana. Gracias, Rodrigo. Feliz fin de semana para ti y para la audiencia. Un abrazo. Chao. Y cuando son ya las 10 de la mañana con 52 minutos, empezamos ya a cerrar el programa del día de hoy, pero como siempre nos quedamos con una efeméride musical. Y nos quedamos con el 18 de agosto de 1986, cuando se lanza el tercer disco de